En este video vamos a desarrollar un programa para resolver un problema que involucre la estructura repetitiva do-while en los métodos de una clase. Como pudiste revisar en la lección, una de las diferencias de la sentencia do-while con las otras sentencias cíclicas es que al menos una vez se ejecutan las sentencias del ciclo. Como observamos en el diagrama de flujo que la representa, las sentencias se encuentran antes de la condición lógica. Por eso es que se evalúan al menos una vez esas sentencias. Aquí lo observamos. Están las sentencias y después se evalúa la condición lógica. Si mi condición lógica es verdadera, entonces se vuelven a ejecutar esas sentencias. Esto se deja de hacer cuando mi condición lógica sea falsa. Es cuando se termina el ciclo. Debemos tener en cuenta que si necesitamos valor de inicio e incremento para mi contador, se debe hacer en el lugar adecuado. Y eso lo vamos a ejemplificar con el siguiente programa que vamos a elaborar. Vamos a elaborar un programa que obtenga el promedio de un estudiante con un número indeterminado de calificaciones, solicitando las calificaciones con el ciclo do-while a través de un método. El nombre del estudiante, su número de cuenta y las calificaciones serán introducidas por el usuario. Asimismo, que pregunte si se desea calcular otro promedio a través del ciclo do-while en el método principal. En la imagen se muestra el segmento del diagrama de flujo que representa la solución de la situación planteada, en donde se involucra la sentencia do-while. Si pudiste revisar el contenido de la sentencia while, te darás cuenta que es la misma situación, solo que la adaptaremos para hacer uso de la sentencia do-while. Por eso vamos a ocupar nuestro contador y le vamos a colocar su valor de inicio, c igual a 0. Recuerda que este contador es para revisar cuántas veces se repite el ciclo. Nuestro acumulador, su valor de inicio es igual a 0. En esta imagen se muestra el segmento del diagrama de flujo de la solución de la situación planteada, en donde se involucra la sentencia do-while. Si tuviste la oportunidad de revisar el contenido del tema de la sentencia while, te darás cuenta que es la misma situación, solo que la adaptaremos para hacer uso de la sentencia do-while. Entonces, colocamos el valor de nuestro contador, c igual a 0. Va a iniciar en 0. Recuerda que este atributo va a contar las veces que se va a repetir mi ciclo. Después viene el acumulador. El acumulador en esta situación me va a servir para ir sumando el valor de las calificaciones. Para nosotros va a ser suma igual a 0. Incrementamos nuestro contador en 1 con la instrucción c igual a c más 1. Solicitamos el valor de la primera calificación y la sumamos. La vamos a ir acumulando con la instrucción suma igual a suma más la calificación. Después vamos a evaluar esta condición. ¿Calificación es diferente de 0? Si es verdadero, entonces nos vamos con el ciclo y se van a repetir todas estas instrucciones. Y vamos a evaluar nuevamente la condición. ¿Por qué nos queda esta condición? Porque nosotros no sabemos cuántas calificaciones tiene el usuario que promediar. Por eso le vamos a solicitar que oprima un 0 para dejar de introducir datos. Eso se lo vamos a dar como instrucción para que lo tome en cuenta. Cuando ya deje de terminar de dar las calificaciones, tiene que terminar con un 0. Y por eso nos queda esta comparación. Cuando ya haya terminado e introduzca un 0, va a ser 0 es diferente de 0. Va a resultar falso. Nos salimos del ciclo y realizamos lo que sigue. En este caso, promedio va a ser igual a suma entre c menos 2. Esto ya lo podemos codificar en un método en NetBeans. Asimismo, te vas a dar cuenta cómo también podemos colocar la sentencia do-while para hacer que se repita un programa. En NetBeans lo comprobaremos. En NetBeans ya tenemos creada la clase sentencia do-while. Importamos la clase scanner
e instanciamos el objeto que nos va a servir para introducir datos al usuario. Colocamos nuestros atributos que necesitamos, nuestro contador, el acumulador, la calificación que me va a estar representando el valor de cada una de las calificaciones y prom que me va a servir para obtener el promedio del alumno. Después nos vamos a la construcción del método para calcular el promedio. Es un método público, public, de tipo double. Recordemos que nos va a regresar el promedio de nombre promedio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la sentencia de do while. Do, incrementamos nuestro contador en 1, solicitamos la calificación, la registramos y la vamos a ir acumulando, la vamos a ir sumando en la variable suma. Suma va a ser igual a suma más la calificación. Mientras mi calificación sea diferente de 0, estas instrucciones se van a estar repitiendo hasta que mi calificación sea igual a 0. Entonces salimos del ciclo y calculamos el promedio. Recuerda que toda esta información la recopiamos del diagrama que ya revisamos. Ya una vez calculado el promedio, eso es lo que vamos a regresar, lo que vamos a retornar. Return from. Ahora vamos a la construcción del método main, nuestro método principal. Como vamos a introducir también el nombre del usuario y su número de cuenta, son atributos que vamos a declarar en este método. La instancia teclado, nombre y número de cuenta. Le colocamos el título al programa para obtener el promedio de N calificaciones. Solicitamos el nombre del alumno, lo registramos, su número de cuenta se registra y ahora colocamos ya la información para poder introducir las calificaciones. Introduciendo los números a promediar. Oprime 0 para dejar de introducir datos. Son instrucciones para que el usuario pueda obtener un buen promedio. Después vamos a mostrar el resultado. El resultado del promedio es, vamos a utilizar el método promedio. Para hacer uso de él, recuerda que debemos generar una instancia. En este caso, instanciamos al objeto alumno1. Por eso nos auxiliamos de él, alumno1.promedio. Con esto estamos invocando al método promedio. ¿Y qué nos va a regresar el método promedio? Pues el cálculo del promedio, el resultado. Por eso lo tenemos aquí. Con esta sentencia nosotros mostramos el resultado del promedio. Si bien recuerdas, mencionamos que la sentencia do while también me permite ejecutar más de una vez mi programa. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Le vamos a preguntar al usuario si quiere calcular otro promedio. Por eso tenemos un atributo más que se llama opción. En esta opción nosotros le vamos a dar la alternativa al usuario que nos oprima una S o una N. Como es un solo carácter, por eso es de tipo char. Como queremos que se repita de inicio a fin hasta que nos muestre el resultado, colocamos al inicio el do y al terminar de mostrar el resultado le vamos a preguntar, ¿quieres calcular otro promedio? S o N. Y leemos su respuesta. Mientras mi opción sea igual a S o mi opción sea igual a S mayúscula, se van a repetir todas estas sentencias. Por eso es que podemos repetir nuestro programa, por si tenemos otro promedio que calcular. Con eso nosotros trabajamos la sentencia do while dentro de un método. Ahora vamos a ver la ejecución del programa. Ejecutamos nuestro programa, vamos a ver su funcionamiento. Aquí está, escribe el nombre del alumno, introduce su número de cuenta,
y viene ya la lista para las calificaciones. Escribe la calificación 1, la 2, la 3, vamos a promediar 6 calificaciones, nos solicita 7, tengo que teclear un 0 para terminar y ya me da el promedio. ¿Quieres calcular otro promedio? Si le coloco que sí, una S, ya me solicita el nombre del alumno. Si le pongo Pedro, introduzco el número de cuenta, introduzco sus calificaciones, que sean 3 nada más, y vemos ahí ya otro promedio. ¿Quieres calcular otro promedio? Le coloco que no. Y terminamos la ejecución del programa.